Vamos a continuar con la historia de la iglesia de Daniel Rops. Primer tomo, Jesús en su tiempo. Seguimos como subtítulo, lo que supieron sus contemporáneos. Si en cualquier instante la vida de Cristo presenta a quien la estudia el enigma de la naturaleza divina que transfigura el carácter humano, no por eso deja de estar permitido considerarla como se haría con la de cualquier otro personaje histórico, puesto que el hecho mismo de esta vida es el primer testimonio de la revelación. Se plantea entonces el problema que el historiador encuentra en el umbral de la investigación. ¿Cómo conocemos a Jesús? Las dificultades que las diversas fuentes oponen a nuestra documentación se han agrandado mucho, e incluso demasiados cristianos, embaucados por las afirmaciones de una crítica que pretende ser libre, no miden hoy lo bastante la solidez de las bases sobre las cuales se levanta su fe. El cuadro en que vivió Jesús es eminentemente histórico. Los textos no lo sitúan en un tiempo legendario. En los horizontes de un pasado nebuloso, como hacen las tradiciones referente a Orfés, Osiris o Mitra. El imperio romano del siglo I no es conocido con notable precisión. Grandes autores como Tito, Livio y Seneca, cuya obra poseemos, la escribieron cuando vivía Jesús. Si Virgilio no hubiera muerto a los 51 años, hubiera podido verle niño. Otros como Plutarco y Tácito son de la generación siguiente a la suya. Mas todavía un grandísimo número de personajes que aparecen en los relatos referentes a Jesús son iluminados por otros documentos históricos, por ejemplo, los que cita San Lucas en el capítulo 3 de su Evangelio: Tiberios, César, Poncio Pilato, Herodes Filipo, los sumos sacerdotes Anás y Caifás y Juan el Bautista, cuyo apostolado y cuya muerte refiere Flavio Josefo. ¿Qué decía Flavio Josefo sobre el apostolado y su muerte? Dice: solo conocemos mal a uno de los citados por San Lucas, a Lisañas, tetrarca de Abilina, aunque dos inscripciones recientemente descubiertas cerca de Abil confirman su existencia. Eso era lo que decía Flavio Josefo. Y no es todo. Las costumbres, los hábitos, todo ese conjunto de rutinas que también data en el tiempo una existencia humana, fueron, por lo que a él respecta, exactamente semejantes a lo que podemos observar estudiando a sus contemporáneos palestinos. Estamos pues ante un hombre cuya acción se sitúa en un medio político y social perfectamente estudiado. ¿Sería posible que todas las tradiciones que a él se refieren, caso de ser míticas,
fuesen exactamente en cuanto al ambiente? Sería preciso suponer que los evangelistas y los apóstoles fueron todos especialistas en novela histórica y que partieron de documentos, por otra parte, diferentes, lograron reconstituir una figura que a través de todas sus obras conserva perfectamente unidad. Sin embargo, aquí aparecen un escollo. ¿Hablaron de Jesús sus grandes contemporáneos? No. La cosa no tiene nada de sorprendente si volvemos a situar en sus justas perspectivas un acontecimiento que hoy nos parece inmenso por las consecuencias que tuvo. Nos cuesta trabajo admitir que la vida, la enseñanza y la muerte de Cristo no tuvieron una resonancia tal que las bases del mundo se conmoviesen por ella. En aquel mismo instante, pero de hecho, para el ciudadano de Roma que vivía bajo Tiberio, esta historia no tuvo más importancia que la que tendría para nosotros la aparición de algún oscuro profeta en Madagascar o en Reunión. ¿Guardan huellas de su existencia los documentos oficiales de la administración romana? En Roma se conservan dos clases de archivos: las actas senatus, reseñas de la sesión senatoriales, y los commentari principis, donde se reunía toda la correspondencia enviada al príncipe. El emperador. No hay ningún resumen de una deliberación del Senado referente al cristianismo. ¿Hubo un informe sobre Cristo dirigido a Tiberio por Poncio Pilato? Es muy posible, incluso es probable, pero desgraciadamente no lo poseemos. San Justino, el mártir, al escribir hacia el 150 su apología del cristianismo, dedica al emperador Antonino Pío y a su hijo Marco Aurelio, aludió a esas actas de Pilato, sin que, según su texto, pueda comprenderse si las conoció o sí, más bien las supuso. Esta segunda hipótesis parece más verosímil. Tácito nos dice que los archivos imperiales eran secretos y que a nadie se admitía a consultarlos. 50 años después, Tertuliano, el gran polemista africano, consideró que la frase de Justino equivalía a una afirmación y declaró que el proceso y el acta de ejecución de Jesús fueron remitidos por Pilato a Tiberio. En el siglo IV, unos piadosos falsificadores, como hubo muchísimos, inventaron este documento, pero se equivocaron y pusieron el nombre del emperador Claudio en lugar de Tiberio. ¿Es total silencio de los documentos oficiales? En otoño del año 111 llegó con el título de legado imperial a la provincia de Bitinia y de Ponto, situadas en el litoral del Mar Negro, un gran literato, Plinio el Joven. Como una gran parte de su obra literaria,
residía precisamente en su correspondencia, guardó cuidadosamente copia de los informes que dirigió a su emperador, Trajano. Y así, el secreto de los archivos imperiales quedó descubierto en este punto a la posteridad. Plinio era un hombre serio e inteligente, un escritor firme, pintoresco, un poco preciosista o a veces y un municioso administrador. Durante el año 112 envió a Trajano una detallada carta a propósito de los cristianos. Había recibido una denuncia y hecho detener a algunos miembros de aquella secta. El sumario, llevado hasta la tortura, en particular en el caso de 2 diaconisas, no reveló nada de culpa. Aquella gente se reunía, cantaba himnos a Cristo y se comprometían por juramento a no ser ladrones, ni mentirosos, ni adúlteros. No había nada malo en eso, pero los sacerdotes de los dioses se quejaban. Los templos estaban desiertos. Los vendedores de carne para los sacrificios ya no hacían negocio. ¿Qué conducta debía observar el magistrado romano? Lo que resulta de esta carta y de las respuestas de Trajano es que en aquel tiempo el cristianismo existía ya sólidamente instalado en el Asia Menor, que los cristianos de entonces sabían todos que descendían de Cristo y que lo tenían por Dios. Dice, a veces se ha preguntado por qué Plitinio, que había sido pretón en Roma, es decir, justicia mayor, sintió la necesidad de hacer tantas preguntas a propósito de los cristianos. Tuvo que haber visto muchos en Roma. Y parece que su carta significa sobre todo que, por haberlos estudiado mejor en Asia Menor, ya no compartía las odiosas ideas que con respecto a la secta cristiana corrían por la ciudad eterna. Poco después, un rescripto del emperador Adriano, dirigido en el año 125 y procónsul de Asia, Minucio Fundano, confirmó el testimonio de Plinio. El predecesor de Municio había señalado ciertos abusos cometidos con ocasión de diversos procesos anticristianos, acusaciones provocadas de disturbios y denuncias bajamente interesadas. Adriano, emperador prudente, decidió que los acusadores deberían presentarse ellos mismos y que si habían acusado calumniosamente se les castigase. Pero 112 y 125 son 2 fechas bastante tardías, posteriores en 80 y 90 años a la muerte de Jesús. No había ningún texto que dé detalles referentes a una época más cercana al acontecimiento. El más importante proviene de Tácito, es decir,
del historiador latino sin duda más sólido, en quien la sensibilidad y la imaginación, no obstante ser vivas, no ponen trabas a una voluntad crítica rara en su tiempo y a una gran honradez en la búsqueda de documentos. Pues Tácito, que escribe sus anales hacia el 116, nos habla de los cristianos. A propósito del incendio de Roma en el año 64, un rumor infamante, dice, atribuyó a Nerón la orden del incendio para cortarlo de raíz. Fingió unos culpables y entregó a las más refinadas torturas a unos hombres, detestados por sus fechorías, a quienes el pueblo llamaba cristianos. Este nombre les venía de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue condenado al suplicio por el procurador Poncio Pilato. Esta perniciosa secta, reprimida al comienzo, se expandió de nuevo, no solamente por Judea, donde había tenido su fuente, sino por la misma urbe. Cuenta luego las horribles torturas infligidas a los cristianos y muy humanamente se indignan por ella. Pero todo el pasaje demuestra que no conocía a los cristianos sino de oídas y que profesaba sobre ellos la opinión común. Esa misma hostilidad hace más preciosa la exactitud de las dos líneas donde habla de Cristo. ¿De dónde sacó su documento sobre Jesús? Entre sus fuentes, Tácito utiliza a menudo las historias de Plinio el Viejo, el naturalista, el filósofo, aquel mismo que murió el año 69 por haber querido observar demasiado de cerca la erupción del Vesubio que sepultó a Pompeya. Plinio el Viejo, en efecto, había tomado parte en la guerra judía del año 70. Por su conducta y el de Tácito sería, pues, esta una tradición directa local que había llegado hasta nosotros. Otro historiador contemporáneo de Tácito, Suetonio, muy hábil también en utilizar las fuentes, nombra en 2 ocasiones a los cristianos en sus vidas de los 12 Césares. En un pasaje confirma las persecuciones de Nerón y en otro dice que Claudio expulsó de Roma a los judíos convertidos en causa permanente de desórdenes bajo el impulso de Crestos. El hecho de esta persecución está confirmada por los Hechos de los Apóstoles. San Pablo, el año 52, encontró en Corintios un matrimonio judío que había sido expulsado así de Roma. Es una gran desgracia que Suetonio nada nos haya dicho de Jesús a propósito de Tiberio, pero su frase basta para probar que en los alrededores del año 50, es decir, menos de 20 años después de la muerte de Cristo, había en Roma unos cristianos que hacían propaganda entre la judería local. Atendiéndonos, pues, solo a los documentos romanos, no es rigurosamente demostrable que Cristo existiera y que fuera condenado y crucificado bajo Poncio Pilato. Pero parece muy probable y resulta admitido por mucha gente poco tiempo después de su muerte.
Por lo demás, puede ser aducido un último testimonio, el de su adversario. El, él terminó El término de cristianos fue en su origen un mote, de donde hubiera venido admitiendo que Cristo no había existido. Uno de los polemistas anticristianos del siglo segundo, que era Celso, cuyos ataques fueron tan violentos que grandes cristianos como Orígenes trataron de refutarlos. No puso jamás en duda la historia de Jesús tal como lo conocemos, con lo fácil que le hubiera sido decir: vuestro Cristo no ha existido nunca, pero el hecho es que no lo dijo. Llegamos con la conclusión, con este apartado, lo que supieron sus contemporáneos. Si le gusta este tipo de comentarios sobre lo que es la historia de la iglesia, suscríbase a mi canal, dale like y compártalo. Nos vemos en la próxima.